Y la primera transparencia que yo tengo, mira, pretende interpelar al auditorio y a nosotros mismos, ¿no? Respecto a esto que llamamos nuestra sociedad, ¿no? Eh, la verdad es que cuando uno sitúa el sistema educativo chileno no puede dejar sino de mencionar cuál es el contexto social. Y ahí está esto que llamamos neoliberalismo, ¿no? Que de alguna manera está metido en el ADN de esta sociedad. Hace algún tiempo, un mes casi ya, tuve la oportunidad de compartir en un congreso en Ecuador y yo partí la exposición dando un dato que resultó tremendamente difícil de entender y comprender a quienes estaban en ese momento en el auditorio. Y el dato fue el siguiente. El dato fue que mientras nuestra sociedad, en realidad, hay mucha gente que ha pontificado los temas educativos, ¿no? Y han salido papas, príncipes y todo a defender tal o cual postura de diversos ámbitos de la vida política, económica, social. Pero hay un dato que nos dice que esos son puros discursos y que en realidad el país, la verdad sea dicha, no ha tomado la educación en serio como debiera ser. El dato es el siguiente. La subvención escolar en Chile, yo saqué la cuenta en dólares en esa oportunidad, son $100. Ahora son menos, $90, $85. Bueno, son 50.000 pesos en chileno. ¿Ustedes saben cuánto pagamos como sociedad por la subvención presidiaria para tener una persona presa, recluida? 150.000 pesos mensuales. Y si ese sujeto ha sido violador de los derechos humanos, el monto mensual que pagamos como sociedad son o puede llegar a 500.000 pesos mensuales. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de que valoramos los temas educativos, de que valoramos la educación, de que nuestra sociedad está preocupada por la educación, cuando nuestros parlamentarios pontifican lo que hacen por la educación? Cuando hay un dato que es indesmentible, la subvención escolar, lo que nuestra sociedad, lo que todos nosotros, todos los adultos que estamos acá, y más encima algunos de nosotros criticábamos o criticaban a los jóvenes cuando protestaban porque no sabían protestar. Bueno, ¿y qué hicimos nosotros? Aquí la mayoría tiene más de 18 años. ¿Y qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros por cambiar esa realidad? Porque es difícil, es re fácil criticar lo que otros hacen o cómo lo hacen. Pero nosotros los viejotes, ¿qué hemos hecho por cambiar ese primer paradigma demoledor a mi juicio? Porque cuando uno plantea estas cosas en un auditorio como este, claro, la gente se sorprende y otros empiezan a decir eso es imposible. Véanlo, por favor, las estadísticas en el Ministerio de Justicia, cuánto es el monto que nosotros pagamos como sociedad por subvención presidiaria. Y se van a dar cuenta que hablar de educación en estas condiciones, en esta sociedad, es para risa. Es para la risa, porque desde esa perspectiva quiere decir que nosotros no entendemos cuál es el tema educativo efectivamente. Los países inteligentes, y esto me lo dijo un señor ecuatoriano, porque, profesor, los países inteligentes como que lo hacen al revés. Y mi respuesta fue sí, los países inteligentes lo hacen al revés. Gastan más en educación porque saben que más temprano que tarde van a gastar menos en cárcel. Pero nosotros hacemos todo al revés. Gastamos menos en educación y más en cárcel. Bueno, ahí hay un dato que me parece a mí que es importante, que es contextual y que tiene que ver con lo que valoramos ya desde el punto de vista económico los temas educativos. Otro dato importante es que en materia de lo que significa nuestra sociedad, esta que se preocupa tanto por los temas educativos, ostenta, por desgracia, el triste récord de ser uno de los 10 países que reparte de peor manera la riqueza en el mundo, ¿ah? Estos son datos que no tiene la FIFA y estos son datos que no aparecen en la revista EVA, era en mi tiempo, no sé, ahora se llama Caras, Hola, no sé, esas cosas, ¿no? Estos son datos que son datos duros y que nos hacen que, de acuerdo al coeficiente de Gini, que mide la distribución de la riqueza en distintos países, Chile está a la altura de Namibia, Lesoto, República Sudafricana y un montón de hierbas más. Décimos. Por tanto, somos top 10, podemos estar contentos. Pero cuidado, porque esa sola condición nos está hablando de una sociedad que tiene un tremendo problema de segregación,
que tiene que ver con las bases mismas que la sustentan. Porque claro, esa mala distribución de la riqueza, generado por un modelo, yo he puesto acá, bueno, ya hablaré un poco más del modelo, ¿no? Pero finalmente, estas tres cuestiones nos hacen como repensar si efectivamente cuando hablamos de los temas educativos y cuando hablamos de nuestra sociedad, efectivamente estamos conscientes de lo que estamos diciendo y de lo que estamos hablando y de las propuestas que tenemos, ¿no? Porque para peor, en una sociedad tan profundamente desigual como la que yo he descrito, tiene un sistema educativo como anillo al dedo, profundamente desigual. Hay muchos que tienen muy poco y pocos que tienen mucho. Y cuando uno ve cómo esa ha sido la estructura, cómo se ha estructurado este sistema educativo en esta sociedad neoliberal, se da cuenta que la sociedad genera un sistema educativo, pero no solo educativo, sino que también de salud, pero no solo de salud, sino que también de justicia, pero no solo de salud y justicia, sino que también de lo que usted se puede imaginar, como ocurría en un programa de televisión el martes que ponían en evidencia cómo es que una madre vulnerable y pobre, cuyos hijos tienen piojos, usted sabe que son los piojos, supongo, ¿no? Esa madre, el cename y la no sé cuánto y la no sé cuánto y la señora le quitó a los hijos por abandono. Entonces se interrogaba a la periodista y dice, ¿eso pasará en el barrio alto? Porque los piojos es lo más democrático que hay, ¿no? Están en todas partes. No pasa. Les aseguro que no pasa. Y por lo tanto, en esta sociedad desigual, donde nos suben los precios hasta de los pollos y se coluden, y no pasa nada si se coluden, porque las multas son insignificantes, ¿no? Sí, Donde en realidad la farmacia nos vende los remedios más caros y se ponen de acuerdo. Donde nos prometieron un sistema de AFP que es un fracaso absoluto. En esa sociedad, cuando hablamos de los temas educativos, estamos hablando de una sociedad que paga 50 lucas por educar a un niño en un colegio de Chile. Y claro, a mí me parece que el colmo ya de la payasada es cuando nuestros líderes, de aquí a allá, van a Finlandia a ver cómo se hace una buena educación. Claro. Vean ustedes cómo reparten la riqueza en Finlandia. No tiene nada que ver con esto. Vayan a ver ustedes cómo es el sistema educativo finlandés. Vaya a ver cómo se financia la educación finlandesa. Vaya a ver la condición que tienen los profesores en Finlandia. Vaya a ver el número de estudiantes que tienen los cursos en Finlandia. Vayan a ver el estándar de vida de Finlandia. Bueno, no van a poder ir. Porque otro dato duro dice que la mayoría de la población chilena, el 70% de nuestra población, vive con menos de 300.000 pesos. Y en este contexto, claro, en una sociedad cuyo promedio, el 70% de la población, vive con menos, familia digo, vive con menos de 300.000 pesos, claro, se generan algunos imaginarios, ¿no? Algunos imaginarios, como que de repente nos venden el producto de que sí, que sí es posible elegir con 300.000 pesos, ¿qué va a elegir? Nada. Nada. Por lo tanto, a mí me gustaría como poner el punto en la alerta respecto a... Fíjate tú que de pronto hablamos de nuestro sistema educativo, pensamos nuestro sistema educativo en una sociedad como que parece que no existe, ¿no? Como que la sociedad como que no está, como que pretendemos hacer una abstracción de la sociedad en la cual vivimos y pensamos un sistema educativo que reúna tales o cuales requisitos. Pero claro, si el contexto habla mucho más de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, yo, estando de acuerdo con muchos de los principios que pretende esta reforma educativa, estos proyectos de reforma educativa, como lo que ha planteado nuestro decano, ¿no? El tema de la inclusividad, el tema del fin de la segregación y el fin del lucro, estando absolutamente de acuerdo, como además soy profesor de historia, bueno, estoy profesor de filosofía, tengo serias dudas que esto vaya efectivamente a generar algún impacto. Serias dudas, porque claro, porque el contexto en el contexto social en el cual se pretende instalar esta reforma, no cambia, se mantiene, permanece incólume.
Y por lo tanto, ni por mucho que le apretemos la tecla, el perno, el tornillo, las variables contextuales siguen existiendo, ¿no? Y por lo tanto, mientras no veamos y generemos una capacidad para poder tener una mirada crítica de lo que somos nosotros como sociedad, y me incluyo, ¿eh? Somos, porque aquí ninguno de esta sala puede decir, miren, yo no es que esa sociedad no es mía, no, aquí estamos todos metidos, aquí somos todos responsables, aquí tenemos todos algo que hacer y algo que decir, y por lo tanto, a mí me parece que hay una cuestión tremendamente importante de que antes de hablar de estas reformas educacionales, hay que hablar necesariamente dónde vamos a, cuál es el contexto social en el cual vamos a realizar o pretendemos realizar estos importantes cambios. Coincido que la reforma educativa es necesaria. Coincido que los principios que la promueven son absolutamente legítimos para mí. ¿Quién podría oponerse? Pero insisto, tengo serias dudas respecto a que con estas medidas, tal cual como se están planteando, en realidad podamos llegar en un momento determinado a generar genuinos y permanentes cambios. A ver si Rafael me da los otros transparencia. Bueno, un aspecto, ¿no? El proyecto de ley que pone fin al lucro, la selección y el copago. Voy a empezar por el lucro, ¿no? Esta capacidad que ha tenido el sistema para que, a pesar de tener una legislación que prohíbe el lucro en la educación, se han generado mecanismos en eso que le llaman la chispeza del chileno, recientemente, ¿no? Resulta que se ha generado un camino mediante el cual se bypassea toda la legislación vigente y finalmente existen instituciones que efectivamente lucran con la educación. Ahora, cuando decimos que lucran con la educación, lucran con la plata de todos nosotros, ¿no? Ahora, eso significa, yo no estoy en contra de la ganancia legítima que puede obtener una persona por un trabajo, por un servicio prestado. Aquí estamos hablando de algo que contraviene la ley, que está en contra de lo que la legislación plantea. Ese fin al lucro genera tremendos problemas en el sistema educativo. El hecho de pagar genera desigualdad, genera quietos educativos, porque sabemos, y por la cifra que le he dado, que hay un 70% de la población que no puede pagar y otra que sí puede pagar. Y por lo tanto vamos como agrupando, ¿no? Entonces el sistema de agrupamiento escolar en Chile parte por agrupar a la gente por la cantidad de dinero y recursos que pueda tener, y no como lo hacen los países más inteligentes que nosotros, que van agrupando con otros patrones, con otras miradas que permiten que la escuela efectivamente sea un espacio, un reflejo de una sociedad efectivamente inclusiva y más justa. Quiero dar otro dato. Todos los estudios demuestran este último tiempo que así como la inteligencia se reparte por iguales partes en distintos segmentos, y por lo tanto si tuviéramos una campana de Gauss, esa distribución sería niños muy talentosos en un segmento social vulnerable, niños muy talentosos en otro sector medio y niños muy talentosos en el otro sector más acomodado. Pero cuidado, porque no solo el talento se reparte de igual manera, la estupidez también. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el problema de la segmentación del sistema educativo impacta necesariamente porque en Chile se están perdiendo talentos todos los días, todos los años. Y este sistema segmentado como está, que rivaliza, que contraviene, que tensiona lo que debiera ser una escuela, como lo que planteaba Oscar Nair, rivaliza con ella porque una escuela inclusiva no hace esa diferencia. Porque en una escuela inclusiva no sobra nadie. Son importantes todos. Y en una escuela inclusiva, todos aprenden de todos. Porque en la sociedad hay de todo. De lo contrario, nuevamente, es agrupar a la gente por factores y variables que nada tienen que ver con los temas educativos y que tienen que ver fundamentalmente con los temas económicos y que tienen que ver
con uno de los resultados de lo que llamamos este modelo económico que preocupa a Rafael y al Departamento de Historia, conocido con el nombre de neoliberalismo. Algunos dicen incluso, Rafael, que ya estamos en una etapa post-neoliberal, ¿no? Que es un motivo también de discusión. Entonces, cuando nosotros vemos que por el dinero, por la cantidad de recursos que usted pueda tener, existe una agrupación, entonces tenemos que ver una gran cantidad de niños, talentos que se pierden, porque tenemos un sector que es vulnerable. Pero no solo eso, porque una persona puede ser vulnerable, cualquiera de nosotros puede ser vulnerable. Y otra cosa es que esa persona, además de ser vulnerable, sea vulnerado. Y eso es lo que estamos haciendo. No solo tenemos población vulnerable, sino que además tenemos población vulnerada. Y ahí tenemos responsabilidad, nuevamente, todo el conjunto de la sociedad. Porque una persona puede ser vulnerable, pero no vulnerada. Y lo complejo de nuestra realidad educacional y social es que tenemos personas que son vulnerables y que además, para colmo, son vulneradas. Hay otro hecho que tiene que ver con el fin del proyecto de reforma, que tiene que ver con esto de hacer de la educación un derecho social. Y claro, ¿cómo no estar de acuerdo? Con la evolución, después que ha tenido el concepto de derechos sociales después de Marshall, considerar a la educación como un derecho social es decir que no es una mercancía, que no es un bien de consumo, como alguien dijera por allí, ¿no? Y claro, cuando es un derecho social, es irrenunciable, inalienable, intransferible. Es un derecho que se adquiere per se por el solo hecho de ser un ser humano. Sin otra distinción que esa. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, a mí me parece que aquí hay otro acierto de la reforma educativa, pero que nuevamente yo planteo interrogantes respecto a si con el conjunto de acciones y dispositivos que se están diseñando, efectivamente va a haber un cambio como el que se planea realizar en nuestro sistema educativo. Plantear a la educación como un derecho social es hoy día una conquista que a lo menos puede quedar en el papel, aunque eso ya es harto. Y de esta manera, a mí me parece que los planteamientos que hace la reforma educativa, hoy día coincido con el decano de la facultad que va en el sentido correcto, pero a mi juicio no es suficiente. Pero a mi juicio hay que meter más gente en la micro. En febrero del 2014, en marzo de 2014, golpeó la puerta una periodista del Diario del Sur. Me quería entrevistar. Yo dije, no, hágame las preguntas por escrito y yo se las mando por escrito. Y una de las cosas que yo planteé en esa oportunidad tenía que ver con que qué difícil hacer una reforma desde arriba. Lo que ha ocurrido en Chile tradicionalmente es que las reformas se hacen desde arriba. Es una reforma para los profesores, para los estudiantes, pero sí los profesores y sí los estudiantes. Es como todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Parece ser que tenemos una élite política. Bueno, que ellos tienen el gen del servicio público muchas veces, ¿no? Hay un gen del servicio público, ¿no? Ellos justifican sus acciones con ese gen. Ellos tienen esa capacidad de iluminación para poder determinar qué es lo que podemos o no podemos hacer. Y en ese artículo yo decía que entre otros problemas y dificultades que vamos a enfrentar es que en una sociedad tan segmentada y tan poco inclusiva y tan poco participativa y tan poco deliberante, claro, el desafío también no solo es hacer una reforma, es hacer una reforma con la participación de aquellos actores clave que son los que tienen que pronunciarse respecto a los temas educativos. A los temas educativos de cómo financiar la educación, de cómo evitar los guetos en educación y de cómo generar a la escuela e instalar la escuela como un espacio de formación ciudadana, de ejercicio ciudadano, como un espacio donde la escuela efectivamente sea el reflejo de una sociedad inclusiva, incluyente y deliberante.